Muy buenas, a mí me toca hablarles sobre Andrew Wiles, quien fue un matemático inglés que demostró el emblemático último teorema de Fermat, el matemático francés del siglo XVII. Y con dicha resolución terminó con más de 3 siglos de incertidumbre y búsqueda. Pero para los que no conocen a Fermat, él fue un matemático, un gran matemático del siglo XVII, que llegó a convertirse en uno de los más geniales de todos los tiempos, tanto por sus descubrimientos como por un problema final que dejó sin resolver y que durante más de 3 siglos desquició a todos los que intentaron resolverlo. Hasta que un niño leyó la historia del último teorema de Fermat y soñó con encontrar la solución. Sin embargo, este genial matemático francés tenía la costumbre de no revelar sus cálculos ni las pruebas de sus teoremas, lo que frustraba a sus adversarios. Descartes llegó a llamarle fanfarrón y John Willis se referiría a él como ese maldito francés. Andrew Wills nació en 1953 en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra. Desde temprana edad demostró interés por las matemáticas y especialmente por develar la resolución del último teorema de Fermat, que cumplía más de 3 siglos sin solución alguna. En 1963, a los 10 años, se enfrentó por primera vez al teorema y desde ese momento supo que no descansaría hasta demostrarlo. Y en 1971 ingresó a Merton College de Oxford. Terminó graduándose en Oxford y luego ingresó a Clare College en Cambridge para realizar su tesis doctoral. Y esa tesis doctoral nada tuvo que ver con el teorema, aunque siempre estaba presente entre sus temas pendientes. En 1980 recibió la titulación de doctor. Fue profesor asistente en la Universidad de Harvard, asistente a Benjamin Pierce. Se desempeñó como profesor e investigador en un colegio, en una universidad alemana y citó en la ciudad alemana de Bonn. Luego volvió a los Estados Unidos y se designó como profesor titular en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. En 1987 se dedicó por completar a analizar la demostración de la conjetura de Shimura-Toriyama, que sabía lo llevaría directo a la solución del teorema de Fermat. En 1993 presentó la primera prueba del teorema, creyendo que efectivamente lo había resuelto. Sin embargo, no fue aprobada por presentar un error. Los 2 años siguientes, junto a su asistente y exalumno Richard Taylor, trabajaron día y noche finalmente para poder llegar a esa resolución. Em, Y finalmente, en 1994, descifró el último teorema de Fermat. Después de más de 3 siglos de incógnita, lo hizo con la asistencia de su alumno Richard Taylor, quien tras regresar de sus estudios en Princeton se encerró junto a él para lograr la resolución. El enunciado del teorema es simple y plantea que para la ecuación A elevada a la n más b elevada a la n es igual a la c elevada a la n. No habrá solución en números enteros si n es mayor a 2.
La singular historia de este problema que Fermat escribió su conjetura en el margen del libro Elementos de Euclides y lo acompañó del comentario, que si bien tenía una demostración, no tenía el espacio para demostrarla. Entre los años 1902 y 1912 se publicaron más de 1000 soluciones erróneas. Vale mencionar que Wales se obsesionó con la demostración de este teorema y finalmente lo logró. Durante su etapa de profesor en la Universidad de Cambridge, estuvo 7 años ocupado en verificar la tesis del teorema. El Coloquio Británico de Matemáticas aceptó en un documento que consta de 200 páginas la solución del teorema presentado por Wales. Sin embargo, muchos especialistas sostienen que de ninguna manera Fermat habría podido tener resuelto el problema porque para poder resolverlo efectivamente, Wales necesitó de avances matemáticos posteriores, que fueron los que le permitieron llegar a su conclusión. Y claro, se sucedieron los reconocimientos y premios. Fue nombrado catedrático Eugene Illing, Premio Schock, Premio Fermat de la Universidad de Paul-Sabatier, Premio Wolf y Medalla Fields. Por otro lado, recibió la excelentísima Orden del Imperio Británico. Entre los beneficios que se sucedieron en los intentos por resolver el teorema se cuentan el desarrollo del álgebra. En 2001 asumió como profesor investigador en la Royal Society inglesa y en el 2016 recibió el premio Abel, el Nobel de las Matemáticas entregado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras, por demostrar el último teorema de Fermat. Dicho premio se estableció en 2002 por decisión del Parlamento noruego y el comité electoral está conformado por 5 matemáticos noruegos de amplia trayectoria matemática. Además recibió una suma de dinero de 6 millones de coronas noruegas, que equivalen a unos 6.000 euros. Cabe destacar que el teorema estaba catalogado como el problema más famoso y resuelto hasta que Weiss lo consiguió. Y es así como podemos hablar de la biografía y la vida de este gran matemático este, inglés que ha cambiado la historia del álgebra y de los números, ¿verdad? Y para mí fue un placer haber estudiado parte de su vida. Muchas gracias, compañeros.